Retratos Urbanos presenta la democratización del derecho a través del estudio jurídico Oroño, Ote y Asociados. Como ustedes ya saben, que les habíamos anticipado cuando estábamos dando inicio al programa, nos viene a visitar el doctor Alejandro Ote, representante y miembro del estudio jurídico Oroño, Ote y Asociados. En esta oportunidad lo hemos invitado para que podamos conversar con él acerca de los juicios orales y toda esta nueva impronta que se está dando a la justicia. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto de recibirte. Por favor, el gusto es nuestro como siempre. Bueno, estábamos viendo que se han empezado a implementar algunos juicios orales, que siempre lo veíamos en las películas estadounidenses y que uno siempre tenía esa imagen de los jueces ahí en el jurado y que va el abogado y el abogado de la competencia y esa cosa tan linda, ¿no?, de la justicia. Exactamente. Nosotros desde el año 2014 en materia procesal penal concretamente tenemos lo que es ya sí el proceso oral, que claro está, es muy diferente a lo que se hacía históricamente. Antes siempre teníamos un proceso escrito, donde lógicamente las cosas siempre se presentaban en un soporte papel. Y se dilataban más los tiempos también. Por supuesto, con todo lo que ello implicaba justamente en cuestiones de que se dilata el tiempo. Y desde el 2014, como te decía anteriormente, tenemos lo que es el proceso oral. Este proceso oral que justamente tiende a que cada manifestación o cada pedido que realice una parte la va a realizar frente a un juez, siempre en el ámbito de una audiencia y lógicamente con la presencia de la contraparte. Lógicamente para poder asegurar así ese carácter contradictorio y adversarial. Es decir, Claro, donde se tienen que ir comparando las distintas versiones. Exactamente, el juez siempre tiene que escuchar a una de las partes, luego escuchar a la otra, que es lo que tiene para decir, y finalmente resolver. ¿Con el martillito? No tenemos acá en Santa Fe el martillo, ni tampoco la música ni los aplausos después de las audiencias. Ese es un gran error que por ahí... Una deuda pendiente que tendrían que incorporarla para que... Y a lo mejor como una forma que quede, que se siente, para que se claro, asiente. El tema del martillo justamente tiene que ver con eso de ponerle punto final al conflicto o a la audiencia en sí misma. Y tiene toda una cuestión simbólica el seguro. martillo. Es mucho más que... Y a lo las mejor, pelucas de los jurados ya sería mucho, ¿no? bueno, eso por ejemplo se implementa en Estados Unidos y Sí. en Inglaterra. En Inglaterra tienen, sí, la costumbre, la tradición de justamente colocarse peluca. ¿Y usted si un día llega a ser juez, doctor, se va a animar a ponerse la peluca? No, no me veo todavía con peluca, a lo mejor piense más eventualmente en un implante, si se me cae el pelo, pero no me veo todavía con el tema de la peluca. En otros países, por ejemplo, concretamente en Perú, los abogados cuando van a las audiencias tienen la obligación de colocarse una cinta bebé, Ajá. de color celeste. Sin esa cinta no pueden ingresar a la audiencia y los jueces tienen la cinta blanca. También son cuestiones de protocolos propias Y en Estados de Unidos cada las país. abogadas que yo sepa tienen que ir con el traje pollera y saquito, pero todo negro, marrón, Lógicamente. ningún color vistoso. Cada estado, sí, en Estados Unidos que cada estado tiene su propia forma de instrumentar como son las audiencias. Acá, por ejemplo, lo que es en la provincia de Santa Fe, la obligación del saco y la corbata, lógicamente por la formalidad de la tarea en sí misma, aunque en algunas ocasiones sí ha pasado, por ejemplo, en Mendoza, que un juez no dejó ingresar a un abogado porque no tenía la corbata, cual a veces, como decir, que ponemos delante la forma o lo que el abogado tenga para decir o el conflicto de su cliente o el problema de su cliente. Pero muchas veces se flexibiliza, sabemos que en Santa Fe en ocasiones hace demasiado calor. A veces los colegas también piensan un poco en Sí. lo que es una cuestión de salud en ese sentido. Pero sí, siempre lógicamente el tema de la presencia es fundamental y tiene que ver con una cuestión de formas y de protocolos. Bueno, y por ejemplo, ¿cuánto duran más o menos estimativamente los juicios orales? Dependiendo de las causas, supongo. Por supuesto, depende de la complejidad de la causa, de la cantidad de personas que haya involucradas, dependiendo también cuál es la prueba que se tenga que recolectar, porque no es lo mismo a lo mejor un hecho de un accidente de tránsito donde se producen lesiones o el fallecimiento de una persona que es captado por una cámara de seguridad y testigos, a, por ejemplo, un delito que puede llegar a ser mucho más complejo, como puede llegar a ser una estafa a nivel bancario. Entonces eso va a hacer que el tiempo vaya variando. ¿Pero tiene algún límite más o menos de duración? Porque tampoco pueden estar 5 meses haciendo juicio, ¿sí? No, en realidad son años los que van pasando. Ajá. Recién el año pasado y este año se empezaron a llevar adelante
los juicios orales, pero claro, ya tenemos 5 años y medio de este sistema. Entonces, ya lógicamente, primero que el sistema se encuentra más aceitado y ya también la Fiscalía entiende cuáles son los casos que va a llevar a un juicio y cuáles son los casos que no va a llevar a un juicio. Y las defensas también tienen la posibilidad de a lo mejor llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no tener que pasar por un juicio, o bien, en ese caso, aceptando la responsabilidad a través de un procedimiento abreviado, por ejemplo, o bien sí, mantenerse en su postura e ir al juicio. Lógicamente, el resultado de un juicio siempre es incierto. Nadie sabe cómo va a salir un juicio antes de que el mismo se lleve a cabo. Y bueno, ya hablando de juicio y para ir terminando, la justicia se está ayornando a los tiempos modernos y está en los juicios por jurado también, que desde el año pasado se implementó la ley. Claro, el caso de los juicios por jurado tiene sí una metodología diferente porque justamente son ciudadanos los que llevan adelante esa tarea de juzgar a otro par, pero ya sí con una formación diferente. En el caso de los jurados, a diferencia del juez técnico, el jurado lo que va a emitir es un veredicto de culpable o no culpable, que no es lo mismo culpable que culpable inocente o culpable no culpable. No culpable no significa lo mismo que inocente. Ah, mirá vos la diferencia, no sabía eso. Claro, no culpable lo que significa es que la Fiscalía no pudo acreditar, no pudo probar lo que dijo que pasó. Entonces no se los declara inocentes, se los declara no culpable. Inocente es cuando está probado que no lo hizo. Exactamente, exactamente. En cambio, un juez técnico tiene en cuenta otro tipo de reglas. Tiene en cuenta, por ejemplo, ya sí son cuestiones más técnicas como lo que es la teoría del delito, son construcciones dogmáticas propias del derecho que un jurado no las va a tener en cuenta. Al claro, jurado, porque no tienen formación de derecho. Exactamente, se lo instruye principalmente en el tema de los hechos. ¿Y hay algún tipo de criterio para definir si tiene que ser un juicio por jurado o un juicio tradicional? No, en principio rige lo que es el juicio tradicional, después existen elecciones o bien para determinados delitos pasa a ser obligatorio. Pero en definitiva quien tiene la opción, como se da en otras provincias, es el imputado, si quiere ser juzgado por sus pares o prefiere ser juzgado por un juez técnico. Y bueno, para ya terminar, ahora sí, ya terminamos, lo prometo. ¿Cualquier persona puede integrar la comisión del juicio por jurado? Siempre y cuando no tenga antecedentes penales, siempre y cuando tenga su plena capacidad el ejercicio de los derechos políticos, lógicamente tiene que ser mayor de edad. Esas básicamente serían las limitaciones o las condiciones para poder formar parte. ¿Se deciden, digamos, arbitrariamente desde algún lugar o por sorteo o hay que anotarse? No, en realidad se hace una lista teniendo en cuenta lo que forma parte del padrón electoral y en base a eso y distintos criterios se van seleccionando. ¿Pero son elegidos al azar, digamos? La idea sí es que no haya de alguna manera que esté determinada esa elección justamente para evitar cualquier clase de suspicacia, exactamente. Bueno, ha sido un placer, como siempre aprendimos mucho sobre la democratización del derecho, de que todos podamos acceder a este tipo de información. Y ahora, doctor, lo vamos a invitar con una copita de la vinoteca de la bodega Vincent, como para que ustedes todos vean este vino espectacular, Malbec. ¿Usted toma Malbec, doctor? Tomamos Malbec, bueno, sí, no hay problema. Sí, va a hacer su vasito. Aquí está el mío y vamos a hacer un brindis en Retratos Urbanos para que ustedes puedan conocer este vino. Aquí abajo ustedes en la pantalla pueden ver los datos de esta bodega muy reconocida, viene de Mendoza y se llama Vincent. De altísima calidad, los viñedos de esta empresa producen una uva sabrosísima y nosotros vamos a brindar en este domingo para que usted y todo el público puedan conocer los vinos Vincent. Bueno, doctor, muchas gracias por venir. Salud. Por favor, Pamela, muchas gracias por la invitación. Inicio de